Fononda, un podcast de Amics presentado por Ander Cortázar y Marco González. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fononda, el podcast de Amics. Soy Ander Cortázar, estoy aquí con Marco González, el ilustre. Marco. Otra vez los dos, ¿eh? Otra vez los dos. Qué pesados. Seguimos aquí. Te iba a decir, no sé si hay alguien al otro lado, pero me consta que sí. Nos consta... Que encima bastantes. Sí. La gente piensa a lo mejor que son pocos, pero nuestros Pero en datos, Spotify, sobre todo en Spotify, porque si te guías por YouTube dices, joder, esto no lo escucha, parece que somos nosotros reproduciendo una vez para que parezca que lo escucha alguien. No, pero en Spotify se ve que hay... Nuestros datos internos hablan del LGM. Hay que ir al EGM y hay que ir a eso. Bueno, que estamos aquí para resumir, para recoger un poco lo que ha sido la actividad sindical de Amics a lo largo del mes de abril. Estamos ya en mayo, no vamos a hacer trampas aquí tampoco al solitario a la gente. Claro, no, pero parece que para hablar de abril tienes que ya estar en mayo, porque si no te vas a dejar algo o no. Queremos hacer una pequeña matización, quizás sea un poco tarde, estamos ya bien entrado en mayo, pero es que ahora la gente cuando vea todo lo que hemos hecho en abril va a entender por qué ahora Fononda ha salido a lo mejor así bien entrada a mayo. Y es comprensible porque ha habido elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Ha habido muchas cosas. Es que hay mucho que contar. Vale, lo que podemos hacer, si quieres, es empezamos a contar un poco cuál ha sido la actividad. Venga, pues vamos del si te parece, yo creo que podríamos hablar de la desconvocatoria de huelga por las elecciones. Eso es, como ya sabe la gente, como contamos en el podcast de marzo, sí. Tuvimos que desconvocar por las elecciones, pero dijimos, oye, vamos a seguir visibilizando la atención primaria para que no desaparezca durante la campaña, y de ahí nació una idea que es como los martes por la primaria, que en marzo ya hubo alguna de estas acciones. Me tienes que contar un poco qué es eso de los martes por la primaria. Yo lo sé, pero hay gente que igual no lo sabe. Hombre, tú fuiste poca gente no lo sabe. Parte muy activa. También te digo. Pues mira, en total se han hecho 6 protestas para visibilizar los graves problemas de la atención primaria. Sí. Y en abril incluso llegó para nosotros como un gran escenario que estuvo bastante guay, bastante chulo, ¿no? Uh-huh. Primero, como sabe la gente, en marzo hicimos una performance en el Retiro para ejemplificar a dónde va la primaria con estos cupos, con esta a lo mejor atención primaria más de... Que vamos a hacer modelo de cupo. Modelo de cupo, exactamente. ¿No? Sí. Luego protestamos ante la Consejería de Sanidad para como decir que aquí ya no se puede más y que esto ya no da para más y que hay que buscar medidas. Y luego fletamos un autobús para recorrer junto a los medios como un tour del abandono donde fuimos con televisiones incluso de otros países. Sí, sí. Fuimos por varios puntos, por varios Fuenlabrada, Luche, Malasaña. Y una mañana que yo creo que fue bastante importante para que los medios supieran qué está pasando en los centros de salud. Claro. Cuantitativamente y cualitativamente fue muy buena porque se llenó de medios. Hubo, creo que fueron más de 20 medios de comunicación. Sí, yo creo que estaban prácticamente todos los nacionales, también autonómicos, mucho medio también internacional. Y cualitativamente porque nuestros delegados o las personas con las que también hicieron entrevista a estos propios medios fueron muy interesantes, fueron muy profundas, fueron muy contextuales también, que es mucha de lo que queríamos o que hay que visibilizarlo, ¿no? Que muchas veces, por eso nace este podcast, que es un poco, bueno, vamos a contextualizar, vamos a darle un poco de espacio a esto y no que sea todo tan corto, tan rápido, ¿no? Pero bueno, entonces, esos han sido los martes por la primaria, pero no han sido los únicos. Eso es, cuando parecía que lo del autobús era como, bueno, hasta aquí hemos llegado, dijimos, no, todavía quedan varias semanas para las elecciones y nos concentramos frente al Ministerio de Sanidad, aunque inicialmente la idea era en la Puerta de Atocha, pero delegación por cuestiones de seguridad no nos dejó, y fuimos con maletas para visibilizar también el éxodo médico, ¿no? Sí, y por último, justo una semana antes de las elecciones, frente a la Asamblea de Madrid, pues plantamos un pequeño escenario. Y bueno, fueron subiendo médicos de familia, pediatras, para visibilizar pues toda la realidad y para relatar cuál es la realidad de nuestro centro de salud y que se necesitaban soluciones urgentes, ganase quien ganase las elecciones. Un poco el broche. El broche ahí un poco frente a la soberanía, que al final la soberanía de los madrileños, un poco la de la asamblea, pues bueno, lo que vote la gente el martes siguiente pues nos da un poco igual, pero ahí estaba la idea, claro. Pues fueron muy interesantes, la verdad, con mucho éxito. Pero no han sido las únicas actividades y evidentemente ha habido unos resultados judiciales a lo largo de ese mes.
Mira, pues con la primaria seguimos ahí peleando poco a poco en los juzgados y en este mes de abril, pues mira, el juzgado de instrucción número 33 de Madrid ordenó investigar las causas y posibles culpables de la sobrecarga asistencial en el Centro de Salud Ciudad de Los Ángeles. Esto viene, Ander, después de una denuncia que hizo AMIT para saber si estamos ante un posible delito penal o no y a ver quién son los posibles resultados. Pero déjame, por favor, que te cuente también otra gran noticia judicial, así cerramos un poquito atención primaria, para que la gente vea que no solamente y lo va a ver a lo largo de este podcast. Se va a pelear solamente por la primaria. Sí. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid unificó criterio entre las distintas opiniones que hay dentro del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿no? Y básicamente nos dio la razón en un tema muy importante. Dijo, para dictar, se reunieron y dictaron sentencia y declararon que la inclusión del personal estatutario, eventual y sustitutivo tiene que cobrar la carrera profesional. Es decir, carrera profesional para todos, como venimos diciendo. No, muy interesante, desde luego. No, y como puede sentar precedente para esta carrera, para esta lucha por la carrera profesional. Eso es. Bueno, AMIT no solo se mueve en el ámbito, ni como las protestas que hemos dicho antes, tampoco en el ámbito judicial. También está un factor muy importante en esta vida laboral, en la vida laboral, que es la inspección de trabajo. Joder, y tenemos una pelea siempre. Parece que estoy usando mucho el término pelea o el verbo pelear o luchar, pero es que es la verdad. Es decir, aquí a lo mejor la gente desde fuera no lo ve mucho. Está mil historias, evidentemente, pero es que dentro del sindicato, vamos, escritos. A ver si un día traemos a alguien que nos hable de todo este tema de la inspección de trabajo. Pero bueno, de esta noticia muy importante de abril que te quiero contar, concretamente hay que dar la enhorabuena al sector de privadas de AMIT, que hubo más adelante en el podcast, hablaremos un poquillo más y conoceremos más, no vamos a decir mucho más. No vamos a decir más, pero hay que darle ahí, hay que investigar, hay que escucharlo. Pues bueno, te sigo. El sector de primarias de AMIT, gracias a una denuncia ante la Inspección de Trabajo, corrigió un grave problema tanto en el Hospital de la Moncloa como en el Hospital Rey Juan Carlos, que son de gestión privada, ¿no? Sí. Se ha conseguido una correcta gestión de la incapacidad temporal por COVID, es decir, se tramitaban mal las bajas y gracias al trabajo de AMIT en estos hospitales se ha conseguido una correcta, se ha comprobado que ha sido exitosa esta lucha e incluso también se ha conseguido para el personal de enfermería. Trabajazo. Sí. Y también relacionado con cuestiones de prevención de riesgos laborales, tenemos una petición que llegó a mediados de abril cuando conocimos que las mascarillas de grafeno de la marca Sengwan pues estaba a ver si tenían validez como componente de las mascarillas o no. Y ahí, pues bueno, por prevención, nuestro equipo de prevención de riesgos laborales pidió a la administración que se retirara. Claro, ante la falta de certidumbre, mejor paremos y luego ya veremos. Marco, cerrado un poco este bloque, seguimos con la actualidad del sindicato, pero me ha venido a la mente, no sé por qué, creo que has mencionado algo antes que me ha venido a la mente lo que sucedió en Leganés. Lo que dijo el alcalde de Leganés, las declaraciones míticas, cuéntamelas. A ver, entendemos que las campañas electorales pues son muy fogosas o podemos decir incluso, emocionales muchas veces, un poco impulsivas, pero aquí bueno, creemos, caen descalificaciones muy pronto, eso es, aquí el alcalde de Leganés en un acto de campaña electoral metió la pata, si podemos decirlo coloquialmente, vino a decir básicamente así, vamos, las declaraciones están en internet y cualquiera puede verlas, vino a decir que las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés se cerraron sus puertas en los peores momentos de la primera ola, dejando prácticamente a su merced a los pacientes. Bueno, esto simplemente es falso. Y desde la sección sindical de AMIT en este hospital, tras hablarlo con los compañeros urgenciólogos del mismo hospital y darles todo el apoyo posible, pues se salió al paso exigiendo una rectificación inmediata, básicamente. ¿Que la ha habido? Pues mira, lamentablemente la política va por un camino y luego pues lo que pasa con los profesionales y... Pues no. Lo fácil que a priori parece, a mí eso siempre me ha sorprendido, lo de la dificultad muchas veces para decir perdón o para rectificar. Sí, es que encima es muy sencillo, porque es que tú puedes... yo puedo entender. Claro, tú puedes coger y decir, bueno, pues estamos en un momento de campaña y el alcalde puede decir, pues mira, por culpa de la gestión de la Comunidad de Madrid se quedaron tal... Puedo entenderlo, pero cuando señalas de esa manera a trabajadores encima de un hospital muy dañado por la COVID, donde todo el personal, y cuando es falso, pues sencillo como decir, pues mira, me he equivocado, lo siento mucho. Vale, vamos a pasar a otros temas también del mes de abril. El primero es sobre una orden de la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS referido al descanso de las guardias de los sábados.
Bueno, nos van a acusar muy de meter cebos todo el rato. Sí. Pero bueno, también es parte Ya de es la magia. Es un poco la idiosincrasia Claro, de este claro. podcast. Y ese tema vamos a profundizarlo más adelante con una voz autorizada del sindicato que lo va a explicar pues muy clarito y lo va a explicar mejor que nadie y todo el mundo va a entender qué pasa con esa orden de la... Sí, de hecho está ahí esperando, fíjate. Ahí al fondo está, va a venir dentro de un rato. A ver que lo vemos. Pues que espere un segundo porque no tardamos nada. Pero bueno, cuéntame. Sí. Básicamente se trata de una orden que ha levantado cierta polvareda, ya que la mala interpretación de algunos hospitales está afectando claramente al derecho al descanso de los facultativos y residentes después de una guardia del sábado. Insistimos, este tema lo va a explicar muchísimo mejor que yo la persona a la que vamos a invitar ahora a que entre. Que se ha vestido estudio. de gala, ¿eh? Se ha vestido de gala, yo creo. Siempre va vestido de gala. Pero no sé si sabe que es podcast, que no se le va a ver, pero bueno, ya lo decimos nosotros. Pero la elegancia se ve en la voz también. Vale, sí, es verdad. Hay que vestirse bien. Cuidado. En la nuestra se ve que no hay elegancia. Exactamente. Y bueno, básicamente, luego lo explicará él, pero también te hemos hecho un escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos diciendo, oye, esto hay que respetar los descansos tras las guardias y por aquí no vamos a pasar. Por supuesto. Y luego ya por último, Marco, me gustaría saber qué pasa con los residentes que terminan su periodo de formación en este mes de mayo. Bueno, pues abril lo tenemos marcado en el calendario. Porque hay que ver qué pasa con estos residentes que terminan, han estado formados durante muchos años en Madrid. Y bueno, básicamente lanzamos una propuesta al principio de abril para la contratación de los nuevos especialistas de atención primaria, es decir, estos médicos de familia y pediatras que terminan su residencia en este mes de mayo, Sí. Y queremos que se queden. Lanzamos una propuesta que medianamente la recogió la Consejería de Sanidad, podemos decir que estamos satisfechos dentro de lo que cabe. Y se le alcanzó un acuerdo para incorporar a estos nuevos especialistas a las bolsas de empleo de médicos de familia y pediatras de atención primaria. Pero es que no solo miramos a los residentes de atención primaria, es decir, en AMIT hemos pedido que se contrate a todos los nuevos especialistas que terminan en mayo, y más sabiendo que año tras año perdemos un talento formado y que no podemos permitirlo, evidentemente. Es que es tremendo el éxodo, vamos. Sobre todo por un gran culpable, las malas ofertas laborales que se les ofrece. Veremos cuántos se quedan en mayo, esperemos contaros en el podcast de mayo, cuando lo publicamos allí por junio, de oye, pues mira, al final se ha quedado una gran mayoría, pero bueno. Que sería una noticia sorprendente. No somos muy optimistas, por desgracia, pero bueno. Y déjame un segundito que te cuente un par de luchas muy importantes del Comité de Empresa AMIT, que como sabes está formado especialmente y en su mayoría por miembros de AMIT. Sí. Y son dos muy rápidas. La primera, se ha vuelto a reclamar medidas de compensación a los residentes por el importante esfuerzo que todavía siguen haciendo en pandemia y que no se ha visto recompensado, ¿vale? Esto por un lado. Y segundo, este es un tema serio. Es una advertencia que lanzaron. Como bien sabes, el pasado verano se alcanzó una huelga de residentes que fue todo un éxito, se llenaron las calles de Madrid. Sí, impresionante, no olvidarlo. Y se puso sobre la mesa los graves problemas que tenían los residentes aquí en Madrid y en otras comunidades, por ejemplo en Valencia o Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí en Madrid estamos siempre hablando de AMIT como Madrid, ¿no? Sí. Y se consiguieron pues, un descanso de guardias, un descanso digno, formación, es decir, temas muy importantes para nuestros residentes y que varios meses después, pues... Sigue ahí, ¿no? En la gatera. Es decir, la Consejería de Sanidad, como varias veces hemos contado, pues sigue sin cumplir. Otra idiosincrasia también parece un poco, ¿eh? Por desgracia, sí. Es decir, ni tan siquiera se garantizan los descansos de los residentes tras las guardias, como hemos comentado antes en algunos hospitales, y todavía, por desgracia, que esto ya es lamentable, siguen las camas calientes, a pesar de todo el trabajo que se está haciendo con la inspección de trabajo. Es decir, no sé a qué está esperando la consejería. Pero vamos, es que os voy a leer un poquito el cierre del comunicado que lanzó el comité de empresa, ¿no? Sí, muy clarito. Vale. Abro comillas. Estamos muy descontentos con la situación actual y a un paso de romper la situación de paz social, reactivando de nuevo el conflicto por incumplimiento. Tambores. Veremos cuál es la reacción de la consejería. Esperemos que reaccionen a tiempo y corrijan cosas que han firmado y corrijan cosas que son derechos y que cae por su propio peso. Es decir, no tiene sentido que un año y pico después de la pandemia todavía siga habiendo residentes que duermen en camas calientes, que han estado otros residentes, más allá de que ahora, bueno, la vacunación
permite todo, pero bueno, es que lo mismo puedes coger el Sí, no, COVID, bueno, hasta contagiar. que tengas, bueno, todavía esto no En sabemos. fin, yo creo que es un buen repaso de... Sí, ha sido un buen repaso. Me deja mal gusto, me deja un regusto esta última noticia, claro, porque después de cómo lo pelearon, de cómo fue, de cómo hasta dónde se consiguió, que ahora mismo que la Consejería de Sanidad un poco mire para el lado, pues la verdad te deja un poco mal cuerpo. Pero bueno, quiero repasar contigo también. Ya hemos terminado como tal las actividades, pero yo creo que habría que comentar algo que sí que incumbe al siguiente mes, mayo. Recordemos que estamos hablando del mes de abril, pero que comenzamos en el mes de abril y que principalmente las hicimos durante el mes de abril, que son las entrevistas a los representantes de los partidos políticos. Buen trabajo, ¿eh? Sí, un trabajazo, la verdad. De los 6 principales, uno de esos partidos no convocó a nadie, no nos envió, se le invitó varias veces por varias diferentes vías para que les llegara un poco la constancia de que estaban invitados. No accedieron no sabemos, desconocemos las razones. Pero bueno, en cualquier caso, los otros 5 sí que se presentaron, 5 representantes de los 5 partidos de los otros. Mismas preguntas para todo, prácticamente el mismo tiempo, libertad total para cualquier tipo de respuesta, sin limitaciones de tiempo ni nada. No se editó absolutamente nada. Y preguntas de antemano, porque nos interesaba. Exactamente. No nos interesaba hacer un debate como el que suele haber en la televisión, de bueno, a ver si le pillo al político. A nosotros no nos interesaba pillar a ningún político. No. Nos interesaba saber cuáles eran las propuestas referidas al sector sanitario. Bueno, ya estamos ya a mediados, ya entrado en mayo, por estos problemas que hemos tenido, pero bueno, están publicadas en nuestro canal de YouTube. No sé si es lo mismo, alguien quiere leerlo, porque a lo mejor dices, aquí dijeron esto, claro. Cuidado que aquí en la sede de AMIT dijeron una cosa y luego, o a lo mejor otro partido dice, oye, pues ha dicho que va a incidir mucho en este tema durante su legislatura, claro. Y vemos que ahora mismo está muy oculto. Principalmente yo entiendo que el mayor interés ahora mismo recae sobre escuchar la entrevista, digamos, realizada al representante del partido que más votos o que más posibilidades tiene de gobernar, porque es más interesante saber, bueno, a mí como me interesa lo que decía sobre la atención primaria, sobre el SUMA, sobre hospitalaria. Sí, se tocaron todos los temas, la verdad, todos los temas. Están bien, Dirigidos por Julián Ezquerra, el secretario general del sindicato. Eso es. Y la verdad, ¿editados por ti? Editados. Muy bien editados, mira, enhorabuena. Sí, yo estoy esperando a ver algo. Bueno, más enhorabuenas. ¿Más? Sí, joder, qué tío, macho, quiere más, Bueno, no, está bien ser agradecido. Nada, cerramos por esta parte, un pequeño respiro y continuamos aquí en Fononda, el podcast de Amits. Bueno, estamos aquí otra vez en Fononda, el podcast de Amits. Recordemos ya el 4º episodio, Marco. 4 ya. ¿4 ya? Sí, porque este es el de abril, aunque el que lo escuche está en mayo. Y a nosotros nos gusta hacer retrospectiva. Sí. ¿Sabes? Una persona, sí. Creemos que al final, para hacer contexto, no vivir presos constantemente de la actualidad y del día a día. Pero bueno, no me enrollo más. Hemos llegado a abril, sobre todo hemos llegado a abril. Porque vamos a pasar a dar paso a... Prometidos deuda, dicen. Exactamente. Entonces, tenemos con nosotros a Manuel de Castro. Preséntalo, Marco. Pues mira, don Manuel, presidente de Atención Hospitalaria de AMIT. Le hemos llamado como Pope, como experto. Sí. Porque durante todo el mes de abril ha habido muchísimo revuelo en los hospitales. Luego nos lo va a explicar él mejor. Sobre una polémica orden de la Consejería de Sanidad sobre el descanso tras una guardia del sábado. Así que bueno, buenos días o buenas tardes o cuando sea. Cuando lo escuche. Buenas, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Y nada, vamos directitos. Explícanos un poco, sobre todo para que un periodista lo entienda. ¿Qué supone esta orden de la Consejería de Sanidad? La instrucción que ha sacado la Consejería no es ni más ni menos que una recopilación de la normativa que hay existente en cuanto a jornada laboral de los médicos y
También recoge directrices europeas y el resultado de algunas sentencias, en algunas de las cuales AMIZ ha estado muy beligerante, como es el descanso de las guardias de los sábados, el descanso semanal. Básicamente es una recopilación de lo que hay, no hay nada nuevo ni hay ninguna otra cuestión que no sea la normativa. ¿Qué es el punto importante de la instrucción? Pues yo creo que el punto importante es el descanso obligatorio semanal, que se impedía por la guardia de los sábados, y que ahí ya implícitamente se reconoce que después de una guardia del sábado hay que descansar el lunes para descansar las 36 horas ininterrumpidas, o hay que hacer un descanso en 14 días de 72 horas, o sea, habría que descansar 72 horas la semana siguiente. Yo creo que ese es el avance fundamental. Eso era lo que hemos estado pleiteando durante tiempo, lo que los tribunales nos han dado la razón una vez tras otra, y lo que al final la instrucción ha recogido ya como norma. Es decir, un médico hace una guardia el sábado, termina el domingo a primera hora de la mañana y te debería descansar evidentemente todo el domingo y además el lunes para así poder resetear un poco, ¿no? Efectivamente, el lunes sería el descanso de la guardia como tal, y el lunes sería necesario para cumplir el descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. ¿Y qué dice y por qué tanta polémica a raíz de...? Bueno, la polémica es que estamos en una legislación, sobre todo para los médicos, que son los que hacen guardias, muy enrevesada. Hay dos conceptos que es muy difícil trasladar a la gente, a un periodista igual todavía más complicado. Que es, una parte es la jornada laboral, que como todos los trabajadores debemos cumplir, que son las 1.642 horas anuales, y otra que tenemos es la jornada complementaria, que son las guardias. Esto tiene un problema, el conjugar estos dos aspectos en los médicos, y es que las guardias es una cuestión que no es voluntaria, es obligatoria, quiero decir. Uno debe hacer las guardias que te tocan hacer, dependiendo del servicio donde estás, y no puedes renunciar a ellas. Igual que tampoco, si no haces guardias, puedes exigir tener guardias, quiero decir, que es una obligación. Entonces ahí hay dos cuestiones que son las de la controversia. Una es que hay una regulación y la normativa europea trasladada a la española dice que la suma de hora de jornada ordinaria más guardias no puede exceder de 48 horas semanales en cómputo semestral, lo cual ya pone una limitación al tiempo de trabajo de los médicos, limitación que hasta ahora nadie ha tenido en cuenta, nadie ha considerado y ni siquiera se contabiliza en los hospitales, ¿no? Por una parte. Y por otra parte es que mientras más guardias haces, menos jornada laboral haces. Con lo cual el cumplimiento de la jornada ordinaria para un médico que hace muchas guardias es absolutamente imposible, con lo cual siempre debe jornada. Y ese es el motivo de la polémica, el cómo salir de esa situación que es absolutamente envenenada, es imposible. Mientras más horas haces, incluso aunque te pases del tope de horas que marca las directrices europeas, debes jornada y debes un montón de jornada. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Eso es lo complicado, lo imposible, diría yo, lo imposible si no se cambia la legislación. Y es lo que genera los problemas en los centros, cómo resolver esa situación. Claro, pero pueden exigir recuperar esas horas que por el descanso del lunes y al no cumplir esa jornada. Los descansos no se pueden exigir recuperar. Lo que te pueden exigir recuperar es la jornada. Quiero decir, tus días de vacaciones son de vacaciones, no son recuperables. Y tu descanso semanal es tu descanso semanal, no es recuperable. Lo que sí que es recuperable es aquella jornada que tú no hagas, de la que tienes que hacer. Pero esa recuperación tiene ese límite, el límite de las 48 horas en cómputo total. Y ahí es donde está el problema. Siempre vas a deber jornada y la recuperación solo puede llegar hasta ese extremo. ¿Qué es lo que está pasando en algunos hospitales? Que intentan hacer una media. Si tú haces 3 guardias en jornada ordinaria y una en festivo, pues la media es de que puedas deber 7 horas de jornada que tendrías que hacer ordinariamente, y impóngase y inténtese que los médicos hagan estas 7 horas. Pues no, eso no es de recibo. Porque estaría superando... porque la jornada es un tema individual. Tienes que saber si esa persona realmente se pasa o no se pasa. No valen las medias aquí para nada. Y tampoco existen ahora controles para hacerlo en los hospitales. Entonces ahí hay un problema importante en ese aspecto, porque no hay estándar. Aquí las jornadas y las horas tienen que ser cómputos individuales.
y si alguien se le debe exigir que cumpla jornada, si es que puede, con las limitaciones que estamos hablando, y con las limitaciones que tiene las instrucciones. Tienes el descanso semanal, pero también tienes un descanso entre jornada y jornada, tienes una libranza de guardias, quiero decir, hay periodos en los que no puedes recuperar jornada. Pues con esas limitaciones, en cualquier caso, si hay posibilidad de recuperar, siempre tendría que ser analizando caso a caso quién debe y quién no debe, quién se pasa y quién no se pasa, cosa que hoy día no es posible en los centros porque no tienen desgraciadamente, ojalá tuviéramos un cómputo real, ¿no? pero no se computan. Como tampoco se computa y es un tema muy envenenado, pues si el que sale de quirófano que tiene que salir a las 3 y sale a las 6 porque la intervención se ha alargado, tampoco le figuran esas horas. Ni al que está de guardia de presencia localizada, si tiene que ir 4 horas al hospital porque le han llamado y está 4 horas allí actuando, tampoco se le computan. O como el que está saliente de guardia del viernes, que antes de marcharse a casa, pues se pasa la consulta de la planta para ver a sus pacientes, pues tampoco se computan las horas. Quiero decir, hay un sistema que el intentar presionar por un lado, en esta situación que estamos viviendo, pues yo creo que es una irresponsabilidad por parte de los gestores que lo están haciendo. Es decir, que si nos ponemos estrictos a controlar jornada completa, entonces... si nos ponemos estrictos, debiéramos ser estrictos. Yo creo que la administración tiene una obligación que es de saber cuánto tiempo están trabajando sus trabajadores. Claro. Desgraciadamente para nosotros, porque entendemos que en este caso la balanza pesa más de nuestra parte, hacemos más horas de las que nos correspondería, pero es obligación de ellos el saber realmente cuántas horas has estado en el hospital. Es que ese cómputo no lo tienen. ¿Y crees que puede llegar el caso de que la administración se ponga así, entre comillas, con todo el máximo respeto posible, bruta, y diga a recuperar esa jornada? ¿Qué crees que podría pasar en ese caso? Si pues crees que se está cerca o si... Sí. Bueno, creo que en algunos residentes, en algunos hospitales concretos, como por ejemplo el de Getafe, sí se da el caso. ¿Crees que esto se puede extender al resto de hospitales, incluso adjuntos? ¿Qué podría pasar en ese gracias caso? A Dios el sentido común está implantado en la mayor parte de los hospitales. Y hay muy pocos hospitales que han tenido la cabezonería de que sin tener estos datos que te comento yo para poder decir a alguien si debe jornada o se le debe descansos, pues implementan estas situaciones de forma generalizada y sin ningún sentido, quiero decir, en base a estadísticas. Y la vida laboral de las personas no son estadísticas. Entonces ha habido muy poquitos centros, gracias a Dios, son puntuales los que han hecho de esta instrucción, que era un mero conocimiento a la gente para que se respetaran los descansos, ha hecho pues un uso torticero y han empezado a recuperación de forma estándar de horas a todos, gracias a Dios, y estamos intentando negociar con ellos para que esta situación se lleve a la normalidad, pero vamos, son puntuales. Bueno, Manuel, y ya por último, nada, muy rápido, hemos prometido que íbamos a contar todo este tema y creo que lo estamos explicando. Tú has dicho que lo tiene que entender un periodista, como cuando se decía que lo tiene que entender mi abuela, cuando también se dice, ¿no? Yo te he visto un poco de cara de póker, pero creo que lo he ido entendiendo, así que de verdad el objetivo está conseguido. Y ya por último, Manuel, ¿qué se mueve los hospitales? ¿En qué está MITS o en qué está... ¿Qué objetivos de este mes de abril o mayo, junio, julio, a corto plazo, qué crees que se puede mover o en qué vamos a poner un poco? Pues así en unas pinceladas muy amplias, no puede ser de otra manera aquí, yo creo que se mueven en dos ambientes. Un ambiente muy complicado para algunos profesionales, como son los intensivistas, anestesistas y determinadas zonas del hospital que están sometidos a una presión terrible y con unos horarios infernales. Antes que hablábamos de jornada, pues son gente que está haciendo sobre un tope de jornada que nos dice las directrices europeas de 48 horas, pues están haciendo 60 horas y más de 60 horas semanales. El problema es que llevan así ya más de un año y no se ve terminación a corto plazo. Eso nos está llevando a tomar iniciativas en algunos aspectos de intentar frenar eso, porque claro, después de un año y pico las buenas palabras ya sirven poco y queremos ya hechos. Hay gente que necesita descanso obligatoriamente. Su situación de estrés, su situación de cansancio, su situación de incumplimiento de toda normativa al respecto de ellos,
pues es absolutamente imposible de seguir con ella. Y ahí pues estamos intentando ayudar a la administración pues a través de la inspección de trabajo, a través de informes psicosociales, no sé, vamos a ver si les intentamos ayudar a que tomen conciencia de que todos los profesionales tienen un tope y no podemos acabar con ellos. Y luego hay otro ambiente absolutamente distinto y mucho más perjudicial incluso para los pacientes, que es la otra parte del hospital, que durante todo este tiempo pues la actividad ha disminuido, las patologías siguen acumulándose, las listas de espera siguen incrementándose y que a día de hoy todavía no hay ni siquiera posibilidad de acometer eso con una intensidad suficiente para dar salida a ese problema. Entonces tenemos las dos realidades ahora mismo conviviendo sí, en activar la actividad quirúrgica, ¿no? Lo que se llama la otra pandemia y los... Habrá que volver a activar y a multiplicar esa actividad, pero cuando se den las condiciones, que a día de hoy no se dan todavía, con lo cual hay que esperar, precisamente porque seguimos teniendo esta losa encima del COVID, y aunque en menor proporción, pero sí que afecta mucho, sobre todo a la actividad quirúrgica en los hospitales. Bueno, pues son buenos retos para nuestros hospitales y para ti, Manuel, como presidente de Atención Hospitalaria, así que mucha suerte y gracias por pasarte aquí por Fononda, ¿no? Sí, ha sido un placer, ha sido muy ilustrativo. Gracias a vosotros y bueno, me alegro de que los periodistas lo hayan entendido porque esto es complicado. Eso, es muy complicado. Yo ya te pasaré, se lo pasaré a mi abuela y ahí ya te diré si también lo ha entendido ella o no. Si no lo repetimos. Si no lo repetimos... Hay que hacer gráficos o algún dibujo. Eso, algo habrá que hacer. Que muchas gracias, Manuel, otra vez. Y nada, yo creo que después de esto vamos a tomar un descanso, un respiro, y nos vamos con la entrevista que tenemos. No sé si recuerdas que estuvimos en Vallecas paseando con ella, pero porque coincidía que teníamos un acto allí de Amics. ¿Vamos a decir con quién o no? ¿Quieres que lancemos el 25º cebo del podcast? Venga, uno más. Nada, una pausa y volvemos. La radiografía de Daniel Bernabeu. Buenos días, soy Daniel Bernabeu, vicepresidente de AMITS y radiólogo del Hospital Universitario La Paz. La atención hospitalaria de Madrid tiene varios retos importantes que resumiría en 3 bloques. Una urgente renovación e inversión en sus infraestructuras más antiguas, una mejor integración con los sistemas de atención primaria, con salud mental y con las residencias de la tercera edad. El COVID ha dejado claras nuestras debilidades y la ineficiencia en la atención especializada a estos colectivos. Y en tercer lugar, el reto de la mejora en las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad de Madrid, sometidos a una injustificable precariedad laboral, con condiciones de sobrecarga y falta de descanso que han endurecido notablemente su trabajo. Además, Madrid mantiene una jornada laboral de aplicación específica para los médicos que incide en una disminución de sus retribuciones. Y finalmente tenemos pendiente también por resolver el problema de la selección, provisión y movilidad del personal estatutario, que disminuye la endogamia, y de también satisfacción a las salidas profesionales de muchos de nuestros compañeros. Muchas gracias. Estás escuchando Fononda, el podcast de Amics. Aquí estamos otra vez en... iba a decir Amics, claro, estamos en Amics, en Fononda, concretamente, el podcast de Amics. Con lo que las vueltas que nos ha dado con el nombre, como se te olvida ahora. Pues... ¿Dónde crees que estamos ahora? ¿En Spotify, en YouTube, en iVoox? Me gusta mucho Spotify. Hombre, es que Spotify se agradece. Porque luego además puedes estar haciendo otras cosas con el móvil. Eso es. Puedes estar leyendo, YouTube tiene eso de que no puedes minimizar YouTube, y eso a mí muchas veces también me no sé la versión Pro, que siempre salta. Yo creo que nadie la Premium. Sí, Pro, Premium. Sí, no sé quién, alguien habrá. Alguien habrá a costa de insistir. Menos gente que escucha Fononda. Eso seguro. Bueno, estamos aquí, hemos escuchado a Daniel Bernabeu. Muy clarito, como siempre y venimos, muy interesante. Además de escuchar a Manuel. Sí, con Manuel hemos estado, se está yendo. Lo dijimos, ahí lo vemos. Dijimos que íbamos a profundizar
y otra cosa lo hemos no, pero cumplido. aquí cumplimos. Aquí se cumple. Aquí no es como en otras administraciones donde Eso no es. se cumple. Aquí, Aquí te decimos, sí. vamos a hablar con... Ya profundizaremos más adelante. Y lo hacemos. Claritos, somos claritos, meridianos. Que vamos allá a resolver otro cebo para otra de cerrar las el incógnitas círculo. que habíamos planteado desde el inicio y también durante el nudo, y ya que estamos más o menos hacia el desenlace del podcast, es que hemos estado con Karina Arcano. Preséntanosla. La presidenta del sector privado de AMIT, que como hemos contado al principio de este podcast, todo el trabajo que viene haciendo este sector que está en crecimiento, pues bueno, pues Karina vamos a contar un poquillo más quién es Karina, qué ha hecho su sector, cuál ha sido incluso su carrera más personal, profesional, Sí. más que personal, profesional. Tampoco nos Pero bueno, interesa. hay una parte también de por qué alguien... Bueno, ya el que conoce esta sección, que gusta bastante, ya sabe por dónde va. Que Tenemos es un poco- 4, ¿no? 4, sí, conocen todo el creo que son a ver, 4. hemos estado... Alfonso, el gran Alfonso, Raquel Rodríguez Merlo del Suma, Ana Pomares y ahora del Hospital Gómez Ulla y ahora Karina. Yo creo que nos parece, alguien no nos olvidamos de nadie, ¿eh? Espero que no, ha sido pero... un riesgo, ¿eh? Ha sido un No, riesgo por tu no, parte no, empezar no. a nombrarlos, ¿eh? No, me los conozco todos. Sí, yo Todos no- están en el canal de YouTube. yo me curo en salud, Y están sí. en una lista de reproducción para que... Están muy Sí, bien las entrevistas. eso está Pero bien. bueno, no vamos a entretener mucho Eso, más. venga, vamos, pasamos al turrón. Así, estuviste en Vallecas con ella, Vallecas no porque estuviera ahí, sino que coincidía que era un Con acto ese de... último martes por la Eso, primaria. entonces ya aprovechamos Y ya vino también y así a dar estuvimos apoyo. con ella. Y eso, esto es lo que pasó en Vallecas entre Marco y Karina. Hola, soy Karina Arcano, soy endocrino del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y soy la coordinadora de la sección de privadas de AMIT. Bueno, Karina, ¿por qué decidiste estudiar medicina y por qué en concreto tu especialidad? Bueno, medicina creo que desde pequeña era lo que más quería estudiar y cada vez que me lo preguntaban lo decía. En mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, todos son ingenieros. Solo tengo una tía que es médico y hasta ella intentó convencerme de que no lo hiciera. No le hice caso. El enemigo en casa. Eso. No le hice caso y así acabé estudiando medicina. ¿Y la especialidad por qué? ¿Por qué Bueno, esa especialidad? La verdad es que esa sí tenía más opciones, pero la parte de lo que es muy fisiológico y la endocrino es perfecta para eso, a mí siempre me ha resultado fascinante, ¿no? Cuando un sistema funciona bien, funciona, y si no, puedes descubrir dónde está el error fácilmente. Luego aquí en España también la especialidad tiene una parte de nutrición que no la había contemplado y al final es de la que prácticamente he terminado más enamorada. Vale, Karina, cuéntanos un pequeño repaso de tu carrera profesional para que los compañeros te conozcan un poquito mejor. Bueno, yo estudié medicina en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y luego, una vez que terminé allí la carrera de 6 años, hice un año de trabajo que es allí obligatorio en el área rural. Fue una experiencia bastante interesante y ya allí fue cuando decidí que iba a hacer el posgrado fuera. Me vine para España, hice el MIR en el Ramón y Cajal de endocrinología y nutrición, y después de allí, nada más graduarme, comencé a estudiar, a trabajar en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos hasta el día de hoy. Karina, cuéntanos por qué decidiste entrar en AMIT y por qué dar un paso más al frente e incluso acabar como presidenta del sector de privados. Bueno, la verdad ha sido todo un poco casualidad. Desde que empecé a trabajar en el Hospital Rey Juan Carlos vi una serie de cosas que no funcionaban bien y tuve la oportunidad de apoyarme mucho como facultativo en el sindicato. A partir de allí me ofrecieron ser delegada y un poco casi por casualidad, por muy buena relación con mis compañeros, con la antigua presidenta, pues se me ofreció el puesto de coordinadora cuando ella lo tenía que dejar. Y fue un grandísimo reto, pero decidí aceptarlo y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas ya desde como presidenta? No hago el año todavía, casi. Intenso, ¿no? Mucho, parece más sin duda. Pero me siento muy apoyada por mis compañeros y es lo que más fuerza me da, poder aprender junto con ellos cada día y
tener una labor importante, que haga la diferencia. Y visibilizar también el sector de privadas, que parece que están como más... que parece que no existe, pero hay muchísimos compañeros que están ahí, ¿no? Existe, y además es muy importante que nos englobemos dentro de lo que es el lema de AMITS, que somos médicos que cuidamos a médicos. No somos médicos de la pública o de la privada o de la concertada, somos médicos y como tal, como colectivo, nos apoyamos unos a los otros. En mi caso, represento al sector de privadas, donde están las concertadas, la gestión indirecta, que es por ejemplo donde yo trabajo, pero tenemos un grandísimo colectivo que está detrás de nosotros esperando mejorar sus condiciones laborales. Y yo creo que es muy importante que no se nos relegue, como muchas veces pasa, ni que se nos tome como enemigos, que es como muchas otras también acontece. Trabajarse de médicos y trabajadores, también defendiendo sus derechos, claro. Eso es. Karina, ¿qué logro sindical o lucha sindical de qué te sientes más orgullosa de ella? Creo encima que tienes una noticia de prácticamente de última hora de esta misma semana que afecta a bastantes médicos del sector de privadas, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que hemos conseguido, además en plena pandemia. Nosotros vimos irregularidades tanto en el Hospital de la Moncloa como en el Hospital Rey Juan Carlos, que era el estar dando las bajas a los médicos por COVID por parte del médico de atención primaria, cuando en estos hospitales, a partir de mayo del 2020, hay un real decreto que dicta que la baja la debe dar la mutua como accidente de trabajo. Todo eso se estaba haciendo mal, lo reclamamos a nivel de cada una de las secciones sindicales y no conseguimos nada, y tuvimos que ir a la inspección de trabajo, y en la inspección de trabajo se nos dio la razón al 100%. Tanto en el Hospital de la Moncloa como en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos se reversaron todas las bajas que habían sido dadas por el médico de atención primaria, se dieron a través de la mutua y se transmitieron a través del sistema de accidentes de trabajo europeo, que es la posibilidad que tiene un trabajador para el día de mañana, si lo necesita, reclamar la enfermedad profesional. Y no solo lo conseguimos para los médicos, sino también para las enfermeras. Es decir, pero creo que me has comentado antes que es como una pelea que habéis lanzado, pero sin parar, incluso con poco apoyo, que no era muy fiable esa lucha. Eso es, cuando lo hicimos en pleno noviembre y diciembre de 2020, nadie creyó que íbamos a lograr absolutamente nada. De hecho, se le pidió apoyo a otros sindicatos y no lo tuvimos de parte de ellos. Fuimos nosotros solos a la inspección de trabajo y logramos conseguir todo lo que queríamos porque teníamos la razón y lo sabíamos, y partiendo de que teníamos la razón y la legalidad de nuestro lado, no tenía por qué fallar nada y nada falló. El sistema funciona. ¿Qué logro, qué lucha sindical tenéis por delante, qué reto queda por delante, tanto ya sea en tu hospital o en todo el sector de privadas? Bueno, por delante está todo, porque además somos un sector que estamos creciendo, somos muy pequeñitos todavía, tenemos muchísima lucha por delante, tenemos un colectivo también importante que quisiéramos fuera parte de nosotros, que son los autónomos, que son un colectivo que está totalmente desprotegido, y quisiéramos aunarlos a nosotros y estamos haciendo trabajo para llegar a ellos. Y por supuesto reivindicaciones laborales muchísimas. Yo creo que ahora va a ser muy importante la nueva negociación del convenio de clínicas privadas, en el cual lamentablemente no estamos sentados porque no somos de momento un sindicato mayoritario, pero estoy segura que en unos años lo lograremos hacer, y es gracias a nuestro trabajo y al apoyo que consigue ese trabajo, porque ven que realmente lo que nos proponemos lo conseguimos y que lo que hacemos es todo por el bien de los trabajadores y que no tenemos ningún otro tipo de motivación. Fononda, el podcast de AMITS. Aquí estamos de vuelta en Fononda, el podcast de AMITS. Hemos vuelto del Conoce a tu delegada, esta vez con Karina Arcano. Conoce a tu presidenta del sector incluso. Eso es, conoce a tu presidenta, también es bonito. En esta ocasión, parece un programa de televisión, Sí. Conoce a tu aló. No, pues muy interesante, la verdad, muy guay. Yo soy muy fan, ya sabes, de esta sección, porque me gusta mucho también cuando se conoce un poco más de la persona. Sí, a mí ¿no? me gusta mucho la pregunta de
oye, ¿por qué decidiste Sí, me parece estudiar también medicina guay, y por qué muy exactamente interesante. tu especialidad? Porque medicina a lo mejor todo el mundo dice, no, yo de pequeño... No, pero refleja mucho un poco Claro. lo que es la condición sine qua non casi de las personas, lo que yo tengo la sensación, como no procedemos estrictamente del sector sanitario, lo que les ha llevado, ¿no? Y cómo Eso hay es. esa empatía con las personas, esa bondad que casi viene intrínseca en un... Algún día en tendremos que un- hacer el Conoce a tu periodista y Eso habría que preguntarte a hacer. ti por qué decidiste estudiar Eso es. periodismo. Creo que le va a importar a muchísimas gente. Eso es, sí. Que se note la ironía, por favor. No, pero bueno, lo hacemos un día, tú y yo. Venga, sí, título para privado. nosotros. Para nosotros. Un regalo. Bueno, pues esto ha sido todo, Marco. Esto ha sido Hablando todo. de regalos, este es nuestro regalo Este para es todos nuestro los regalo oyentes. de mayo, ya se acerca ya el mejor tiempo, ya... Bueno, confiamos en que las cosas vayan ¿Crees que la gente mejorando. no va a estar escuchando esto a lo mejor mientras da un paseo por el parque, tranquilamente, Yo creo que al es ideal. solecito? Yo creo que es ideal. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Un repaso de, estoy afiliado a Meta, a ver qué han hecho Eso a ver qué es, ha sí, hecho esta fácil. gente. Ves escuchar media orilla mientras das un paseíto. Sencillo, muy te haces, sencillo. Y no hace falta escucharlo todo de golpe. Bueno, pues Al poco ser a de poco, mensual, o sea, no es que te exactamente. pierdas el siguiente, pues escuchas hoy a Karina, mañana escucho Exacto. la entrevista a Manuel. Claro, cuentas, oye, Todo. ¿qué pasa aquí con...? Sí, yo creo que está bien, ¿eh? En fin, nos vamos a despedir. Pues sí, Marco, nos vamos que somos muy pesados. eso, esto da gusto, se está a gusto en Amits. Sí. Se está a gusto. Se está muy a gusto. Entonces cuesta despedirse. Nada, un abrazo muy fuerte, Marco González. Un abrazo, Ander, y a Eso. todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.